haya considerado. Y el código es, bueno, el código es 114171. Voy a utilizarlo para no estar esperando, ¿ya? Entonces, y luego voy a indicarles cuando se visualiza acá ese código, ¿no? Entonces, yo ingreso acá a este aplicativo y aquí coloco el código 114171 y el otro código es 2452499. 2452499. Ingreso este código de seguridad. Ya. Como verán, acá hay un resultado, que es el mismo que estábamos viendo. Entonces, acá me dicen, ¿no? Me da el resultado, el código de obras, el estado del registro, te dice avance físico de la obra y te dice el plazo de ejecución. Y acá, el que esté en color rojo, acá te figura los estados, dice leyenda de semáforo de indicadores. Entonces, cuando yo doy clic y paso, aparece un tooltip que te dice, ¿no? Incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra. Entonces, ¿qué podríamos dar como final este resumen para este contrato? Que este contrato ha sido observado. ¿Y cuál es la razón que ha sido observado? Bueno, acá te dice el incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. Entonces, así tengo acá para poder determinar que este contrato fue observado. Y la entidad que observa se entiende que es la Contraloría. Ahora, pero este no es el único camino para obtener, o sea, el único camino no es obtener desde la URL del contrato. También hay otro. Pero ya es un poquito más mal. ¿Cómo les comento esto? Aquí en la descripción del contrato, yo puedo buscar y yo pongo CUI, ya. En algunos casos han puesto la palabra CUI en esta columna que dice descripción del proceso, como verán acá. Entonces, algunos le ponen CUI, otros le ponen código de inversión, si mal no recuerdo. Acá. Miren, código único de inversión. Entonces, y ahí son varias palabras que puedo decir, tal vez algunos le ponen acentuado, otros no le ponen acentuado, tal vez algunos le han puesto código único. Entonces, hay posibles valores que se pueden manejar, ¿no? En este caso. Bueno, código único de inversión. Entonces, este es el dato que se está buscando, el código único. Por eso que les decía que en algunos casos está el código único acá, y en otros casos que va a estar, hay que descargar la URL del contrato. Esta información también que les mencionaba, como estamos dentro del archivo de contratos, aquí son las fechas que se está considerando, la fecha que tiene este Excel. Por ejemplo, tiene la fecha de vigencia, fecha inicial, la final, te dice fecha de vigencia final actualizada. Si bien es cierto, tal vez haya que conocer un poquito más, tal vez nosotros hemos podido interpretar desde el punto de vista, bueno, que todo ciudadano lo puede hacer, ¿no? Y obtener su propia interpretación. De repente por ahí revisar un poquito más, investigar qué más puedo hacer, ¿no? Entonces, lo bueno es que acá, para unificar contra los otros archivos, tanto de contratos, convocatorias, adjudicaciones, sí ha habido una manera que yo como unifico estos archivos, como consolido en un solo lugar esta información. Aquí se tiene el código de convocatoria. Y eso se tiene pues en cada
en cada archivo, y entonces eso te va a ayudar a unificar. Entonces vamos a unificar la información y vamos a poder construir un dataset. Ya construimos el dataset único, pero ahora lo que falta es que consideremos que solamente tomar los proyectos de inversión. ¿Para qué? Para de ahí establecer nuestro modelo proyectivo. O sea, vamos resumiendo, ¿no? Ahora quiero proyectos de inversión y luego quiero los proyectos de inversión que hayan caído en la Contraloría. Entonces, una vez que ya consolide esa información, sobre eso puedo establecer mi modelo predictivo, porque ya tengo un comportamiento particular para el contrato. Entonces, eso es un dataset. Acá, posiblemente en estos días hay una charla más que voy a resumirles cómo sería en el caso de proveedores, qué más podríamos conseguir con los datos de los proveedores en base a la información pública que se tiene. Porque si bien es cierto, yo he abierto acá solo contratos, pero acá hay más información. Voy acá un poco. Amigos, los invitamos a que si quieren van dejando preguntas por el chat o inclusive si les permite alzar la mano o dejar las preguntas en el chat para que vayamos respondiendo. Perdón, Marley. Sí, no te preocupes. Si quiero compartirles esta ruta, ya donde queda acá, por ejemplo, si está todo el portal de datos abiertos de OCE, ¿no? Y acá está lo que yo les mencionaba, plano de contrataciones, hay miembros del comité. Entonces lo que se está haciendo es consolidar esta información, ¿ya? Para ver qué llegamos a obtener, ¿no? Y entonces por eso les comentaba que en otra charla se puede hablar acerca de los proveedores para ver qué comportamiento llegamos a identificar de estos proveedores. Porque si bien es cierto que queremos también encontrar acerca de los proveedores, ¿no? Podemos ver qué proveedores tal vez están en constantes convocatorias, tal vez es válido o no es válido, no conocemos. Entonces, o qué proveedores, o se puede decir accionistas de una entidad llegaron a la Contraloría. Entonces, yo sé que hay varios puntos de vista de todos ustedes que pueden ser recepcionados y comentarios que puedan tener y de esa manera nos puedan ayudar a ver qué más hay, ¿no? Entonces, tenemos toda esta información disponible para poder utilizarla y ver pues qué podemos conseguir. Realmente gracias por su tiempo y ese es lo que les pude mencionar sobre datos abiertos de OCE. Cualquier comentario, pregunta, pueden continuar, pueden hacerlas. Sí, creo que ahí Wilson va a coger algunas preguntas del chat. Dale, Wilson. Bien, Marlene, buenas noches con todos. Marlene, hay unas preguntas en el chat. A ver. Pregunta Andrea, ¿el código único de inversión tiene un número fijo de caracteres? Es un código numérico, ¿ya? No tiene un número fijo. O sea, es un tipo de dato numérico y no hay un límite, pues, ¿no? Porque sabemos que ese código es único para la inversión, entonces eso siempre va a ir creciendo. Entonces ya le han puesto posiblemente los que utilizan este número, las entidades que utilizan ese número ya han considerado esa etapa y le han puesto un número amplio, un tamaño amplio. Hay otra pregunta sí. de Weimar. ¿Todos los proyectos llegan a OCE o solo los observados? A OCE llegan todos los contratos. Un contrato que ha sido adjudicado. Yo decido, tengo mi empresa, digamos, y decido trabajar con el Estado, entonces me escribo en OCE como proveedor, salgo adjudicado porque participé en una convocatoria y llego a contratos. Sí, todo contrato llega a OCE. O sea, todo proveedor pasa por contrato y llega a OCE. Buenísimo. Yo promoví a Jime también. Jime, si quieres dar alguna de las respuestas de las que están haciendo, porque me acuerdo que ya comentaste que antes había un sistema que tenía una numeración y un código y a partir del 2017 hubo un nuevo sistema. Ahí pueden haber algunas diferencias en cuanto a alguna codificación, pero bueno.
Qué más preguntas, Wilson, si quieres A pasar? ver, yo puedo leer el chat acá. En el chat dicen, bueno, ahora le compartimos el link a Sandra Milagros. Ahora acá pregunta, ¿qué tan actualizada está la información de datos abiertos del OCE? ¿Desde qué año es confiable analizar la información? Bueno, por lo que Sí. yo he visto, la información está hasta el 2021, ya. Bueno, y posesión de contratos, por ejemplo, puntualmente le puedo afirmar, esta es el 2021. Por lo que estaba analizando un tiempo, hay una frecuencia mensual de actualización, entonces no hay mucho desfase como para empezar a utilizar esa información. Súper. Linder y Dice, Martín de OCE nos van a poder responder eso en unos momentos. Así es que creo que okay. más tardecito. Ajá. Acá dice, bueno, Ronald afirma que efectivamente cuando revisé la base de datos de OCE habían fechas de registro de órdenes de compra registradas en el 2018, pero su fecha de emisión era el 2016. Bueno, pueden haber diferentes casuísticas, ¿no? Ahí sí, nosotros de repente no somos los expertos en ver el comportamiento de la data, pero eso es lo que hemos podido alcanzar, ¿no? Sí, perfecto. Ahí Jimena nos dice que hay proyectos de inversión que tienen dos códigos. El código SNIP, que son todos los proyectos anteriores al 2018, y el código de Invierte PE, que son los proyectos formulados después del 2017. Entonces, ahí hay que entender como esas pequeñas detalles, porque hubo un cambio de sistema y también hubo un cambio de identificador. Pero bueno, creo que desde el 2018 para atrás hay una gran cantidad de proyectos, entonces por ahí seguramente el SNIP será un primer código y ahí está el código único de inversión. Aquí pregunta también Edwin Santos si es posible hacer web scraping a través de estas páginas. O sea, todo es posible, definitivamente. El viernes vamos a tener un taller con Oscar Campuñay, que va a hacer un demo de cómo hacer scrapping en algunos de estos portales. Efectivamente, uno de los grandes retos que tenemos desde la perspectiva de ciencia de datos y digamos de acciones de ETL, de extracción, transformación y carga, nos estamos enfrentando a muchos portales de consulta que a la larga nos dificultan extraer la información que buscamos, pero hay técnicas que podemos empezar a utilizar y bueno, no sé, en un momento que le damos el pase a los chicos de OCE, ellos nos pueden dar más detalle. No sé si tienen más preguntas, si no vamos pasando a los siguientes expositores, Linder Corro y Martín Zanelli. Marle, muchas gracias por tu participación, de verdad que es súper enriquecedor ver cómo con un poquito de curiosidad y tiempo uno puede empezar a desenredar y desentrañar y conectar un poco cómo entender en qué estado están las obras y en qué estado están los contratos y empezar a hacer un montón de cosas. Así es que es súper bueno, gracias. Listo, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente sesión. Esta sesión es una sesión muy interesante porque es una sesión directamente, digamos, liderada por OCE. Y presento a Linder Corro. Linder, por favor, puedes poner tu cámara y no sé si tú vas a empezar o Martín. En todo caso, Linder Corro es de la Oficina de Estudios de Inteligencia de Negocios del OCE, especialista en inteligencia de negocios en la gestión pública, con más de 5 años de experiencia implementando programas y proyectos de analítica de datos abiertos y Big Data. Bienvenido, Linder. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, nada, es un gusto poder estar aquí ante ustedes y poder presentar el portal de datos abiertos, que si bien es cierto ya ha sido mencionado por Marlene. Me gustaría explicar algunos detalles adicionales que también considero va a ser relevante y útil para vuestra actividad. Okay, Gracias, Linder. Sí. ¿Tienes cámara de pronto para que la pongas y así te podamos conocer el cacharrín? Ya. Bueno, disculpa del caso, ahorita no tengo cámara, también tengo un problema con la cámara. Dale, ¿no? tranquilo. Sí. Dale, Linder, entonces. Sí,
si me permites, voy a explicar en un momento, en realidad, Ujú. cómo esta herramienta, que si bien es cierto, bueno, han explicado que tenemos contratos ahí, ¿no? Pero tenemos mucho más información, ¿no? Inter, Parte ¿puedes poner con... pantalla completa? Perdón, disculpa. ¿Puedes Ok, ponerlo en modo presentación para poderlo ver un poquito más grande? ok. Gracias. ¿Se puede Listo. ver ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ok, bueno, el portal de datos abiertos contiene diversos datasets. Primero, para la fase de programación, tenemos lo que es miembros de comité y plan anual de contrataciones. Para la fase de procesos adjudicados, la fase de convocatoria y adjudicación, tenemos el dataset de convocatorias, ofertantes, datos de la adjudicación, contratos, que es el dataset que han mostrado hace un momento, proveedores y consorcios, ¿sí? En este caso son proveedores y consorcios ganadores de un proceso de selección. ¿Ok? Tenemos un dataset de entidades contratantes. Bueno, los datasets que ven de color verde son datasets complementarios, ¿sí? La columna vertebral son los datasets de color celeste y amarillo, pero también es muy importante tener información de más datos también relacionados con la contratación pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos órdenes de compra y o servicio, pronunciamientos, SICAN, conformación jurídica, sanciones, inhabilitaciones y penalidades y opiniones normativas. Como ustedes ven, la información es vasta, ¿no? Es extensa. Dentro de cada una de ellas hay una o más columnas, ¿no? Que les voy a mostrar a continuación. No sin antes hacer algunas aclaraciones y precisiones técnicas. ¿Sí? La información del portal de datos abiertos que ustedes van a encontrar es una información que está centrada netamente en procedimientos que han culminado con una adjudicación, o sea, que tienen un proveedor ganador. ¿Sí? Y no solamente están aquellos procedimientos de selección que están en el marco de la ley de contrataciones, sino va más allá de las realizadas en el marco de la ley de contrataciones. Y la agrupación está orientada según el año de la convocatoria o invitación para el caso de procedimientos de selección, ¿sí? Y para el caso específico de órdenes de compra está según la fecha de registro. Por eso es que hace un momento en la consulta que realizaron que veían órdenes del año 2016 dentro de lo que es el dataset de 2018 es porque, bueno, órdenes de compra está segmentando el año según la fecha de registro de la orden. Bueno, y también mencionar que la información es dinámica, ¿no? Lo que ustedes ven en estos momentos en cuanto a cantidad de registros, en cuanto a cantidad de filas, en cuanto, por ejemplo, un proceso de selección tiene un proveedor adjudicado, podría ser que por diversas casuísticas, ¿sí? Un proveedor pierda la adjudicación y cambie la data, ¿no? Mencionar también que la data del portal de datos abiertos se actualiza de manera mensual, específicamente los 5 primeros días de cada mes, ¿no? Y se encuentra la información desde el año 2018 en adelante. ¿Y qué podemos encontrar aquí? O sea, ¿qué información de manera práctica podríamos encontrar aquí a manera de ejemplo? Sí, yo puedo ver aquí, combinando diversos datasets, una evolución, por ejemplo, de las contrataciones públicas durante un determinado año, ¿no? Por ejemplo, este año que está terminando ya, o el año 2020, y para una entidad específica, combinando uno o dos datasets o los datasets que sean convenientes, ¿no? Y también puedo ver yo las empresas que ganaron algún proceso de selección para una determinada entidad. También combinando como insumos uno o más datasets. Pero antes de iniciar, digamos, esta aventura, esta, digamos, inmersión, es necesario primero conocer cómo ingreso a este portal, ¿no? Si bien es cierto, bueno, hace un momento han compartido un enlace, ¿sí? Pero me gustaría mostrar la forma como, de alguna manera, al público le explicamos el acceso, ¿no? Voy a compartir mi navegador. Ok. El portal de datos abiertos, ¿sí? Es una herramienta. Portal de datos abiertos del OCE, ¿sí? Es una herramienta que pertenece a nuestra plataforma del Sistema de Inteligencia de Negocios, denominado Conoce. Entonces simplemente buscan en el navegador la palabra Conoce, ¿sí? Y aquí les va a aparecer acceder al Sistema de Inteligencia de Negocios del OCE, que está dentro del mismo portal de go.pe.
Ingresamos ahí, ¿sí? Y vamos a encontrar diversas herramientas, ¿sí? Pero la que nos atañe en esta ocasión es la penúltima, el portal de datos abiertos del OCE. Hacemos clic aquí y van a encontrar una información, la misma que ya les mencioné hace un momento, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Bueno, información del PAC, proveedores, datos complementarios, adjudicación, convocatoria, contratos, ¿no? Y el objetivo de esta herramienta es que ustedes, el público, quien use la data, tenga un mayor entendimiento del proceso de compras públicas. Incrementemos la transparencia y fortalecemos la rendición de cuentas. Y bueno, y también facilitaría la creación de un mercado de información, como en este caso, en esta Datatom, ¿no? Que va a recoger datos reales de las compras públicas, ¿no? Y bueno, aquí también es importante recalcar esta parte, que ya mencioné, que la información está desde el año 2018 para todos los regímenes de contrataciones, y este es muy importante que se haya registrado en el SEAS, ¿no? Porque puede ser data, o sea, digamos que no todo las entidades logran registrar, ¿no? Y bueno, esto no muestra procedimientos de selección que están en marcha, ¿sí? Tampoco procedimientos de selección que han sido declarados desiertos, nulos o cancelados, o que tengan una información completa en cuanto a la adjudicación. Y bueno, lo que les mencioné hace un momento, que se actualiza durante los 5 primeros días de cada mes. Aquí vamos a encontrar un botón que dice acceder al portal de datos abiertos, entramos ahí, y bueno, ya estamos dentro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una información bastante variada, diversos datasets, ¿sí? Tenemos una parte informativa técnica que se llama, en esta sección importante, si ustedes le dan clic, aparece la información que ya les mencioné hace un momento, ¿sí? A nivel técnico, lo que contiene, ¿sí? Y bueno, como parte final nos menciona que la información es completamente dinámica, puede ser que cambie entre una actualización a otra, ¿sí? Y puede aumentar o disminuir la cantidad de filas o registros debido a diversas casuísticas. Ok, entonces, es muy importante, antes de navegar dentro de los datos, ¿sí? Este punto que voy a proceder a explicar. Para poder hacer, digamos, realizar los cruces de información, ¿no? Cada una de las variables que hace un momento presentó Marlene, es importante primero entender el alcance de la información y conocer qué datos van a encontrar ustedes en cada dataset. Ok, entonces dentro de cada uno de estos van a encontrar diversas secciones, por ejemplo, para la fase de programación, vemos plan anual y miembros de comité, y así diversos datasets, ¿no? Pero dentro de cada uno de ellos, cuando ustedes accedan, van a poder ver un botón que dice descargar diccionario de datos. ¿Ok? Esta parte es muy importante antes de aventurarse y meterse de lleno, porque aquí está la información que les va a decir a ustedes qué significa cada campo, cuál es el tipo de dato de cada campo, ¿no? Y cómo se interrelaciona un dataset con otro. ¿Ok? Bueno, yo ya lo tengo abierto, yo lo tengo descargado, simplemente le dan clic descargar diccionario de datos, se va a descargar un diccionario de datos en formato Excel, que es el que les estoy mostrando en este momento. Ok, cada una de las pestañas de este diccionario de datos es un dataset, ¿sí? Tenemos, empezando por dataset de PAC, ¿ok? Proveedores adjudicados, en este caso también tenemos consorcios, convocatoria, adjudicación y así sucesivamente. ¿Qué encontramos? Encontramos tres columnas. El atributo, que viene a ser el nombre del campo, una descripción y el tipo de dato del campo. ¿Ok? Mencionar que todos los datos, en este caso, por ejemplo, de convocatoria, adjudicación, contratos, ¿sí? Están a nivel de ítem, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar una columna en común entre un dataset y otro, ¿no? Por ejemplo, en dataset de convocatoria tenemos código de convocatoria, ¿ok? Tenemos también el dataset de adjudicaciones, también tenemos el código de convocatoria, pero a su vez también tenemos el número de ítem. Toda esta información está a nivel de ítem, entonces si ustedes quieren cruzar el dataset de convocatoria con adjudicación, utilizarían, si lo quieren cruzar, digamos, a nivel de proceso,
sí utilizarían solamente el código de convocatoria. Si quieren hacer un match ya a nivel de cada ítem del proceso, utilizarían las dos columnas, el código de convocatoria y el número de ítem. Lo mismo es para adjudicaciones, que tiene el código de convocatoria y número de ítem. Y bueno, el contrato, ¿no? Que también tiene el número de ítem y este código de convocatoria, ¿no? Entonces, todas las variables que ustedes se propongan, va a tener que, de alguna manera, tomar en cuenta los datos, el diccionario de datos, ¿no? Y los datos que contiene cada dataset, ¿no? Vi hace un momento que hablaba, por ejemplo, de una variable llamada que el monto adicional sea 50% mayor que el monto contratado, ¿no? Entonces utilizarían ustedes estas dos columnas y harían pues ahí una tabla dinámica en Excel, ¿no? O sea, las casuísticas pueden ser distintas, ¿no? Lo más importante y que yo aconsejaría es primero entender los datos, entender qué significa cada uno de ellos, ¿no? Y el tipo de datos de cada una de las columnas, ¿no? En este caso, bueno, tenemos, en este caso, por ejemplo, adjudicaciones, monoconvocatoria y contrato, ¿no? Mencionar también que tenemos otros datasets que no tienen esas columnas, ¿sí? Pero tienen columnas, por ejemplo, el RUC. En este caso, por ejemplo, tenemos un dataset de entidades contratantes, ¿no? Si yo tengo aquí el dataset de entidades contratantes y tengo el RUC, ¿no? Puedo buscar en otro dataset donde también esté la columna RUC, ¿no? Dentro de sus columnas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso ya lo tengo de entidades, ¿sí? Yo tengo también aquí en el pack la columna RUC de la entidad, ¿no? Entonces yo puedo cruzar el RUC de la entidad, ¿no? Con el RUC de entidades contratantes, ¿no? Si es que yo quisiera ver de todas las que programaron, ¿no? Cuáles están dentro del dataset de entidades contratantes. En órdenes de compra, ¿no? Por ejemplo, ahí no tengo código de convocatoria, número de ítem, ¿no? Pero sí tengo el RUC de la entidad, ¿no? Entonces yo puedo saber por cada entidad cuáles son las órdenes que ha habido, ¿no? Los montos, en este caso, bueno, las fechas, ¿no? Las fechas correspondientes, ¿no? El monto y respectivamente las columnas, ¿no? Y también tenemos algunos datasets que son de manera de datasets que no tienen código de convocatoria. La gran mayoría va a encontrar ustedes aquí, ¿no? Código de convocatoria específicamente, ¿no? Y a otras que son a nivel de ítem, el número de ítem para que puedan hacer los cruces, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en ofertantes, en postores, en el código de convocatoria y número de ítem, y con eso ustedes pueden hacer cruces con los demás datasets. En miembro de comité encuentran el código de convocatoria, ¿no? Sí, aquí no hay número de ítem porque, bueno, está a nivel de proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un dataset, digamos que de manera particular no cruza con ningún otro, ¿sí? Solamente es para poder conocer los profesionales y técnicos certificados en el CITAM, ¿sí? A manera de, digamos, general, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que es el dataset de interpretación normativa, ¿sí? Que también es una información que genera el OCE, que lo ponemos a disposición del público, ¿no? Pero que no se puede enlazar con otros datasets debido a las características propias de la data, ¿no? Asimismo tenemos otra información adicional, como por ejemplo penalidades, que va a explicar en este momento a continuación Martín, ¿sí? Penalidades, sanciones, inhabilitaciones, formación jurídica y entre otros, ¿no? Entonces, a manera ya de resumen, el diccionario de datos es el punto de partida bastante importante para que puedan entender la información en primer lugar y en base a eso puedan armar sus variables, ¿no? De análisis, sus modelos, ¿sí? Ver el alcance de la información que van a encontrar ahí, conocer los datos y también saber cómo hacer los cruces de información, ¿no? Bueno, en cuanto a los procesos de selección, como todos saben, pues un proceso de selección contiene más de un ítem, ¿sí? Por eso es que la información está
a nivel de ítem, ¿sí? Un proceso de selección puede convocarse a nivel de ítem paquete, por ejemplo, en el caso de los uniformes, ¿no? Cuando van a convocar, ¿no? Y yo quiero comprar uniformes, yo digo, ok, voy a comprar pantalón, voy a comprar camisa, ¿no? Y voy a comprar zapatos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estoy licitando la adquisición de uniformes, pero es un paquete conformado por, ¿no? Una camisa, un pantalón, ¿no? Y un zapato, ¿no? Entonces, dentro de cada proceso de selección, mínimo hay un ítem, ¿no? Puede haber más ítems al respecto. Por eso es que en el caso de los datasets de adjudicaciones, contratos y todos los que tengan código, botón y número de ítem, si quieren llegar a ese nivel de detalle, tendrían que utilizar las dos columnas, ¿no? Y bueno, este es el punto de partida, ¿sí? Entender los datos, conocer la información y poder hacer los cruces pertinentes. Las casuísticas son diversas, ¿sí? Y ya pues depende también de cuáles son las variables a analizar, qué es lo que quieren conseguir de la información, ¿no? También en cuanto a una pregunta del web scraping que hicieron hace un momento, todos nuestros archivos, ¿sí? Están en formato Excel, ¿no? Quizás, a ver, dejar de compartir. Ok, cuando ustedes den clic en el botón de descargar hay una URL, por ejemplo, en este caso de 2018 dice, conoce PAC 2018, ¿no? Este es un archivo Excel, ¿no? Claro, ustedes podrían hacer un web scraping, digamos, para solamente obtener la URL de descarga, ¿no? Porque en sí la información no está en HTML, bueno, siendo ya más técnicos, no está plasmada en la interfaz, sino que está dentro de un archivo Excel. Entonces, el web scraping, bueno, le serviría, sí podría hacerse, ¿sí? Para obtener, digamos, este enlace, ¿no? Que se llama Conoce PAC 2018, que te genera el archivo Excel en mención, ¿no? Bueno, dicho esto, me gustaría dar pase a Martín para que pueda explicar los datasets restantes. No sé si hay alguna consulta Binder, o... muchas gracias. Sí. Sí, vamos a ir pasando algunas preguntas del público. Hay una primera pregunta que dicen, ¿qué mecanismo tiene OCE en transparencia de datos respecto a los posibles vínculos personales entre un postor y un funcionario de la institución contratante? Bueno, actualmente en el portal de datos abiertos no estamos mostrando vinculaciones, ¿sí? No sé, tiene un área encargada de hacer este seguimiento quizás y la supervisión de ese tipo de, digamos, de casuísticas, ¿sí? Pero en cuanto a datos, pues actualmente simplemente la información tenemos en los datasets de proveedores, ¿no? Ustedes irían aquí, ¿ok? Descargarían datasets de proveedores y consorcios, que son los proveedores ganadores, ¿sí? Y ustedes ya verían específicamente quién fue el que ganó determinada licitación, ¿no? Y cruzarían, si ustedes tienen a la mano, por ejemplo, la información de, no sé, pues de declaraciones juradas o información de RENIEC, ¿no? Ahí podrían hacer el cruce, ¿no? Pero por lo pronto, ahorita en el portal de datos abiertos encuentras la información que les da alcance en este momento, ¿no? Vale, gracias. Una consulta de María, dice, ¿los contratos siempre están en formato PDF? Bueno, algunos contratos, la gran mayoría sí, ¿no? Algunos están en formato Word, pero la gran mayoría es formato PDF. Correcto. Otra pregunta. ¿Existen datasets de empresas observadas o sancionadas con sus respectivos código único de inversión? Bueno, sí, ahorita en estos momentos Martín Zanelli va a empezar a explicar acerca de esos datasets de sanciones, ¿sí? A más detalle, a más conocimiento, ¿sí? Pero bueno, también nosotros tenemos otra herramienta que es la ficha única del proveedor,
¿ok? Que también Martín lo va a mencionar en un momento, donde hay esa información que ustedes están queriendo conocer. Una otra consulta, dice, Zenin, ¿se podría generar una app, o sea, una app, o existe una app de OCE que permite el uso interactivo de las consultas? Ok. Bueno, por lo pronto tenemos este portal de datos abiertos para que la gente consuma la información, ¿no? De manera interactiva tenemos diversas herramientas, ¿sí? Como bien ya mencioné algún momento, ¿sí? Aquí, cuando ustedes acceden y buscan el Conoce, acá tenemos varias herramientas. Estas son herramientas que están dentro de la plataforma del sistema de inteligencia de negocios interactivas. Además, tenemos también otra herramienta que es la ficha única del proveedor, que lo va a mencionar Martín, ¿no? Pero sí, o sea, el OCE está en constante, de manera incremental, ¿no? E iterativa, trabajando en crear nuevas soluciones, nuevas herramientas para, para el público y el usuario en general. Bien, gracias. Una última pregunta, tal vez. Jensi pregunta, ¿en las datasets existe la clasificación de los contratos por categorías presupuestales? No, no, o sea, actualmente solamente lo que pueden ver en el dataset, ¿no? Quizás en un futuro se pueda considerar observación como una mejora, ¿no? Pero por lo pronto solamente lo que está en el dataset es lo que estamos proporcionando. No, no está esa información que, que me está mencionando. Bueno, muchas gracias, Linde, por tu intervención y tu tiempo. De verdad que agradecemos mucho que Sí, hayan compartido esto. sí, déjame dar pase a Martín, por favor, para Sí, que pueda explicar los demás datasets y sí, de absorber algunas acuerdo. preguntas. Déjame, porfa, voy a leer la biografía de Martín para que lo conozcamos y ahí Martín ya puede empezar. Gracias. Gracias a ti. Entonces, Martín Zanelli es de la Oficina de Tecnología de Información, miembro de la Mesa de Trabajo de Innovación del OCE. Lidera proyectos de innovación en OCE, tales como buscador de proveedores del Estado, el cual consolida información de diversas entidades internas y externas al OCE y muestra alertas sobre impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, bienvenido, Martín, y por favor, si puedes prender tu cámara y compartir tu pantalla o presentar. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias. A ver, voy a hacer el intento de encender la cámara porque hace un momento intenté y creo que habían algunos problemas. ¿Me comentan si es que se llega a apreciar? Sí, te vemos, perfecto. ¿Sí? Bien. En línea con lo que Linder estaba comentando, voy a continuar con la explicación de los datasets. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya se puede ver mi pantalla o todavía me Perfecto. Se comentan? ve, sí se ve. Bien, de manera complementaria a lo que Lindres estaba mencionando, en el portal en el portal de datos abiertos del LOCE contamos con diversa información y dentro de los datos complementarios contamos con información relacionada al Registro Nacional de Proveedores. Dentro de ella tenemos información que corresponde a la conformación jurídica de los proveedores, las sanciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones, las inhabilitaciones por mandato judicial y adicionalmente tenemos información relacionada a la ejecución contractual como las penalidades. Respecto a la conformación jurídica de los proveedores, está relacionado básicamente a las personas naturales y jurídicas que conforman a las empresas, ¿no? Visto esto desde tres niveles, ¿no? ¿Quiénes conforman los socios o accionistas de las empresas? ¿Quiénes conforman los representantes? ¿Y quiénes conforman los órganos de administración? Como Linder mencionó anteriormente, es importante siempre al momento de querer conocer o explotar los datos que son expuestos a través de ese portal, conocer el diccionario de datos, ¿no? Entonces, siempre va a estar disponible en este portal, en la parte superior izquierda, un enlace para poder descargar el diccionario de datos. Yo ya he descargado, por ejemplo, lo que corresponde a este diccionario. Voy a compartir esta... A ver.
este diccionario. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder conocer con un mayor detalle, con un mayor nivel de detalle, qué es lo que significa cada campo que se está mostrando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tipo y número de documento del integrante de la empresa que conforma esta sociedad jurídica, ¿no? El nombre de la persona, tanto natural o jurídica, ¿no? Porque digamos que puede ser una persona natural como puede ser una persona jurídica la que esté conformando la empresa. Entonces podemos tener como, por ejemplo, el DNI de una persona natural, como podríamos tener el RUC y el nombre de una persona jurídica, que sea también la que conforme la empresa, ¿no? Adicionalmente, tenemos el RUC de la empresa, que finalmente es la persona jurídica sobre la cual se está obteniendo la información. El tipo de conformación jurídica, es decir, si se trata de un socio, un accionista, un representante legal o un órgano de administración, ¿no? La fecha de inicio de vigencia del proveedor, digamos, en su último trámite que haya aprobado ante el RNP, ¿no? Y un indicador y el valor de la conformación societaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se trata de una sociedad anónima, ¿no? O una sociedad con otras características. Esta información es la que se puede obtener directamente desde este set de datos. Aquí, por ejemplo, podemos relacionar la información a partir del RUC, ¿no? El RUC básicamente es la llave que nos va a permitir vincularla, ¿no? Con otro set de datos que se encuentra relacionado a los proveedores propiamente dichos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos identificar aquellos proveedores que se hayan adjudicado contratos con el Estado, hay un set de datos que tiene justamente esta información, y que si queremos saber quiénes son las personas naturales o jurídicas que conforman a estas empresas, a través de este campo nosotros podemos vincular la información para poder establecer una relación entre más de un set de datos, ¿no? De esta manera nosotros podemos acceder a la información. Ahora, este set de datos es cambiante en el tiempo. ¿Por qué? Porque las empresas siempre, digamos, vienen cambiando su conformación societaria, ¿no? Hay situaciones en las cuales se pueden ir, digamos, actualizando la lista de socios o la lista de representantes, y conforme esta información se vaya publicando, esta va a ir siempre actualizándose. Otra información importante que tenemos aquí es la que se encuentra relacionada a ver un segundo, a las sanciones, ¿no? Las sanciones son aquellas que son otorgadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Dentro de las sanciones tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos las inhabilitaciones y tenemos las sanciones por multa, ¿no? Son dos datos distintos. Si nosotros vemos el portal de Conoce, voy a compartirlo nuevamente para poder apreciar. Si nosotros accedemos a la sección de sanciones, inhabilitaciones y penalidades, vamos a poder ver que acá se muestran distintos tipos de información, ¿no? Tenemos una que tiene que ver con las sanciones, justamente está al centro, y acá tenemos 12 de datos, ¿no? Uno que tiene que ver con las sanciones con inhabilitación y el otro que tiene que ver con las sanciones por multas. Ambas sanciones son otorgadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Uno tiene que ver con las inhabilitaciones de carácter temporal y definitiva, y el otro tiene que ver con las sanciones por multa, ¿no? Las sanciones con inhabilitación, las temporales, son aquellas que tienen siempre una fecha de inicio y una fecha de fin determinada, mientras que las sanciones definitivas son aquellas que son impuestas a proveedores de manera permanente en el tiempo, ¿no? Solamente van a tener una fecha de inicio, y la fecha de fin pues no va a contar con este valor, ya que la sanción es permanente en el tiempo para el proveedor. Las sanciones por multa son otorgadas a proveedores, ¿no? Y finalmente, digamos que son a un determinado tiempo, siempre y cuando el proveedor haga el pago de la multa. Si el proveedor no llega a realizar el pago de la multa, la sanción se mantiene en el tiempo, pero esta caduca una vez que el proveedor llegue a realizar el pago de la multa. Si queremos conocer los datos, de igual manera podemos ver el diccionario. Voy a compartirlo para poder explayarme un poquito más en el tema, ¿no? Si nosotros vemos el diccionario, acá tenemos, por ejemplo, las sanciones, ¿no? Las sanciones con inhabilitación. Y acá tenemos información, por ejemplo, que nos describe qué es lo que contiene este set de datos, ¿no? Tenemos el RUC de la empresa,
¿no? Que nos va a permitir identificar justamente a la empresa que se encuentra con la sanción, que puede ser un proveedor nacional o extranjero, ¿no? Y así también podría ser una persona natural o una persona jurídica. En el caso de ser un proveedor nacional, va a contar con un RUC, y en el caso de una persona extranjera, va a contar con un código de identificación al cual se le ha asignado un valor de 11 dígitos que empieza siempre con el valor 99, ¿no? A continuación va a poder tener el nombre, razón social de la empresa y el periodo de la sanción, ¿no? Siempre va a tener una fecha de inicio, y la fecha de fin va a depender justamente de si se trata de una sanción temporal o una definitiva. Si se trata de una sanción temporal, siempre va a contar con una fecha fin, pero si se trata de una sanción definitiva, este campo se va a mostrar con un valor vacío. Adicionalmente, se puede conocer acá el número de la resolución con la cual se le ha otorgado la sanción al proveedor, el motivo de la infracción, tanto a nivel de código como a nivel descriptivo, ¿no? Y digamos que si se trata de una sanción por multa, va a contar con un monto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver justamente a nivel de sanciones por multa, la información que se muestra es bastante similar, solamente que acá en el campo monto va a tener un valor establecido. Adicionalmente, también tenemos lo que son las inhabilitaciones por mandato judicial, ¿no? Que esta información en realidad no la genera el OCE, esta información viene del Poder Judicial, que es comunicada al OCE, y son inhabilitaciones que vienen dadas a personas naturales. Esta información se ingresa a la base de datos que administra el OCE, ¿no? Y es publicada a través del portal de datos abiertos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el RUC o DNI de la persona que ha sido inhabilitada, el nombre, ¿no? El órgano jurisdiccional dentro del Poder Judicial que se ha encargado de emitir la resolución de inhabilitación, el número de resolución y el periodo, ¿no? Dado a partir de una fecha de inicio y una fecha de fin de la inhabilitación, ¿no? Aquí también, en todos estos casos, siempre va a ser el RUC el que nos va a permitir establecer una relación con los proveedores, ¿no? Para poder identificar quién es el proveedor sobre el cual se ha emitido, digamos que, la sanción o la inhabilitación, y es a través de este campo con el cual nosotros podemos establecer una relación con otro set de datos. Y finalmente tenemos lo que vienen a ser las penalidades. Respecto a las penalidades, estamos hablando propiamente de las penalidades de la ejecución contractual, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, un campo que nos permite relacionarlo al contrato, ¿no? Que es básicamente el identificador del contrato, con el cual nosotros podemos establecer la relación para saber sobre qué contrato se viene otorgando la penalidad al proveedor. Y también tenemos el RUC del contratista, ¿no? O el RUC del proveedor, que nos permite justamente establecer la relación con los proveedores. Entonces, a partir de este set de datos, podemos establecer relaciones con los contratos y con los proveedores propiamente dichos. Adicionalmente, y de manera complementaria, tenemos el tipo de penalidad, ¿no? El objeto contractual sobre el cual, digamos, se está realizando la penalidad, ¿no? La entidad contratante, que es la que está otorgando la penalidad, la fecha en la cual esta penalidad ha sido otorgada, el motivo de la penalidad y el monto que ha sido impuesto al proveedor, ¿no? Que es la información que se viene compartiendo actualmente a través de estos sets de datos. Respecto, por ejemplo, a algunas preguntas que habían realizado anteriormente, hay información como, por ejemplo, la que está relacionada al Registro Nacional de Proveedores, como, por ejemplo, la conformación de las personas jurídicas, así como las sanciones, tanto a nivel de inhabilitaciones judiciales como las inhabilitaciones del Tribunal de Contrataciones y las sanciones por multas, ya vienen siendo explotadas a través de una herramienta informática que el OCE ya ha colocado a disposición de, digamos, de todos los ciudadanos, ¿no? Que es el buscador de proveedores del Estado, que es una herramienta que el OCE ya ha dispuesto desde el año 2018 y que a partir del año 2020 incorpora lo que es la ficha única del proveedor, que es justamente una herramienta donde el OCE ya ha consolidado la información de los proveedores que han contratado con el Estado, ¿no? Que, digamos, integra la información de las bases de datos del SEACE y del RNP a nivel de proveedores propiamente dicho, ¿no? Y muestra información
por ejemplo, de penalidades, de sanciones, de experiencia a nivel de los contratos o también de la experiencia que los proveedores vienen acreditando en sus procedimientos administrativos que realizan ante el RNP. También se muestra, por ejemplo, información de la conformación de la empresa, ¿no? Algunas certificaciones que los proveedores pueden tener con algunas empresas, como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua a través del certificado azul, o por ejemplo las empresas promocionales para personas con discapacidad que, digamos, certifica el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Y un aspecto muy importante es que también permite conocer alertas, ¿no?, sobre algunas situaciones que pueden configurar impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Esto en línea con lo que, por ejemplo, se menciona en la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en el artículo 11. El artículo 11 tiene varios literales donde se configuran distintos supuestos para contratar con el Estado. Entonces, el OCE, a través de esta herramienta, ha podido sistematizar algunos de estos impedimentos y permite identificar ciertas alertas que las entidades pueden conocer a través de esta ficha única y analizar para ver si en el caso concreto de su contratación se puede configurar algún impedimento para contratar, ¿no? Ahora, esta información de las alertas está en base justamente a la información del RUC del proveedor, porque algunos impedimentos, como por ejemplo las inhabilitaciones del Tribunal de Contrataciones, están relacionadas justamente al RUC de la empresa, y algunas otras están relacionadas, por ejemplo, a la conformación propiamente de la empresa, ¿no? A las personas que conforman la empresa, ¿no? A nivel de socios, o a nivel de representantes, o miembros de los órganos de administración. Y esta información pues se cruza con información del OCE como información que es administrada por fuentes de información externas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de las autoridades que son electas por voto popular, en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? También, por ejemplo, hay impedimentos que están relacionados a el registro de abogados sancionados o el registro de servidores sancionados que administran el Ministerio de Justicia y la Autoridad Nacional de Servicio Civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ficha única del proveedor ya consolida cierta información que ya actualmente venimos exponiendo a través del portal de datos abiertos, ¿no? Consolida esta información y la cruza con información de otros repositorios de distintas entidades para ver si podemos, a partir de esa información, identificar supuestos que configuren impedimentos y la mostramos a modo de alertas, ¿no? Para que, digamos, las entidades contratantes, por ejemplo, dentro de sus procedimientos de contratación, puedan verificar si es que se configura alguna situación de impedimento para los procedimientos de contratación que de repente se encuentran en curso dentro de cada entidad, ¿no? Entonces, por ahí es que, digamos, se ha hecho ya una herramienta informática que explota parte de la información que estamos mostrando, ¿no? Y Lindar también, por ejemplo, mostró algunas otras herramientas que a nivel de estudios económicos se han implementado como parte de las herramientas que el OCE ya dispone para los usuarios en general. Y bien, no sé si hasta aquí de repente hubiese alguna consulta que se hubiese formulado respecto a lo que he venido presentando. Gracias, Martín. Wilson. Sí, gracias. Hay una consulta aquí de Adriana, dice, ¿con qué base tendría que cruzarse para ver si llegaron a pagar las sanciones o multas? ¿Alguna base de SUNAT conoce? El micro, por favor. Ok, bien. Las sanciones por multa, cuando ya se encuentran pagadas, ¿no?, se van a poder encontrar en el set de datos de sancionados multa, ¿no? La diferencia es que las sanciones que ya están pagadas van a tener una fecha fin, ¿no? Porque justamente la fecha fin establece el fin de la sanción. Todas las sanciones por multa, en principio, digamos, van a tener solo una fecha de inicio. Bien, cuando ya la sanción, digamos, se paga, entra, digamos,
a un proceso de verificación y una vez que se verifica el pago, la sanción queda caduca, por decirlo así, ¿no? Y queda caduca cuando ya se establece una fecha fin. Entonces, todas aquellas que ya tengan una fecha fin son aquellas sanciones que ya han sido canceladas. Y gracias. Una nueva pregunta. Dice Adriana, ¿existe la posibilidad de que se pague un monto diferente al que indicó em, el TC? Imagino que es el tema judicial, ¿no? Al Tribunal de Contrataciones. Correcto. Hasta donde yo tengo entendido, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, ok. Sí, el TC es el Tribunal de Contrataciones. Bueno, hasta donde yo puedo conocer, en realidad el monto de la multa se tiene que pagar en su integridad, ¿no? No conozco casos donde haya pagado en menor medida, o sea, un monto menor, y la sanción se haya levantado. Esa casuística, por ejemplo, no la podría responder, ¿no? Pero tengo entendido que para que la multa se levante tiene que ser pagada en su totalidad. Correcto. Otra pregunta de Yeltsin. ¿Existe algún diccionario de datos o guía para el uso de la información que se encuentra en el portal buscador de proveedores del Estado? Adicional, ¿no? Un diccionario adicional. Como diccionario no, pero lo que sí me parece está publicado es una guía de usuario, ¿no? Que explica digamos que funcionalmente la aplicación. Pero a nivel de cada campo que se muestra, no hay un documento como tal, ¿no? De repente, no se descarta la idea de que sí se pueda, complementariamente a la guía que ya existe de usuario, digamos, detallar un poco más respecto justamente a este punto. Correcto. Una nueva consulta. Las penalidades están catalogadas, así como falta cometida. Si se refiere a una clasificación, tengo entendido que tiene una clasificación, por ejemplo, penalidades por mora, una de ellas, y me parece que hay un par de tipos más, ¿no? De repente podríamos ahondar un poquito más, pero creo que sí hay un campo dentro del dataset que especifica justo el tipo de penalidad, ¿no? Justamente ese que dice tipo penalidad. Correcto. Una consulta. ¿Qué sucede cuando una empresa cambia de razón social? ¿Se verifica posiblemente el directivo? ¿Se sanciona al directivo o solo la empresa? ¿Aló? Sí, hola, sí llegué a escuchar la pregunta, en realidad no tengo ese alcance, en realidad aquí sí de repente, no sé si alguno de mis compañeros pudiese ayudarme a absolver esta consulta porque ya es un poquito más de detalle, no conozco si es que hay alguna sanción respecto a esa situación. Correcto. Una nueva consulta de Isabel. Presentar documentación falsa, ¿no? Es causal de sanción. Sí, yo dentro de los motivos de sanción hay uno que está considerado justamente por presentación de documentos falsos. Correcto. Juan Camilo. Gracias, Yo, Martín. No sé si quieres presentar algo más o si aquí dejaríamos tu sesión. Sí, conmigo sería hasta aquí. Gracias. Gracias, Martín Linder. Gracias por su tiempo y su disposición de ayudarnos a entender un poco más el portal de datos abiertos de OCE. Creo que hay muchas cosas súper interesantes. Yo quisiera aprovechar para compartir algunos de los recursos que tenemos, digamos, como un inventario de fuentes de datos que pueda ser útil para todos, donde están no solamente los portales de OCE, sino otra serie de portales donde vemos que puede haber información útil para la actividad.
Entonces, en el chat vamos a dejar un link como para que también puedan acceder. Son una serie de inventario de datos y fuentes donde vemos que hay un montón de información que creemos va a ser súper útil para esto. Hay varios portales que son de búsqueda y hay varios portales que son datos abiertos como tal. Listo. Adicionalmente, quisiéramos invitarlos para mantener una comunicación más constante por los dos canales por los cuales vamos a seguir en contacto durante los próximos días. El primer canal es un canal vía... un segundo, busco el link. Camilo, comparto el link del mural. Sí, dame un segundo antes de... Listo, entonces este es un canal de Instagram que se pueden unir y ahí podemos ir haciendo preguntas, resolviendo inquietudes, como que un poco podemos mantener una conversación mucho más fluida. Entonces el link para el canal de Telegram. Listo. Y también tenemos un canal de Discord, donde a través del Discord, durante toda la actividad, hasta enero, vamos a ayudarles a armar los equipos, a tratar de identificar mejor los retos y juntos como empezar a encontrar estas posibles soluciones para, para parar un poco la corrupción en el país. El primer link es el... Y y ahí les ponemos otro link para el Discord, para también si pueden entrar ahí y por ahí podemos seguir con la conversación. Listo. Ok, entonces esas fueron las dos sesiones de hoy. Ahora lo que quisiéramos es invitarlos un momento a que entremos a un espacio que es un mural donde vamos a poder como compartir algunas ideas de retos que vayamos identificando o que hemos identificado. Entonces, regálenme un segundo, preparo todo para compartir. No sé, mientras que lo pongo, Wilson, no sé, puede seguir leyendo alguna de las preguntas que van apareciendo y de pronto Marle o los que están acá podemos responderlas. Para que me regalen un minuto, abro esto. Había un comentario de Mireia, dice, las sanciones se realizan por número de RUC, por lo que el cambio de razón social no afectaría. Tal vez alguna respuesta, Marlene. A ver, ahí de repente puedo comentar que, bueno, de lo que conozco, las sanciones sí se da no solo a la razón social, ¿no? Obviamente la razón social está anexada al RUC. Y si penalizan, yo creo que a veces sucede hoy en día, creo que se crea una nueva razón social con otro RUC diferente, ¿no? A veces pasa eso.
pero, o sea, la sanción le tiene que dar al RUT, ya sea, o también en caso que sea persona natural, tiene que sea al DNI, ¿no? Entonces, a la persona. Entonces, eso hará que resuelva su inquietud, ¿no? Correcto, correcto. Hay otra interrogante de Rosario. Dice, ¿dónde se puede validar información de antecedentes de empresas internacionales? ¿Hay algún link tal vez para compartir? Es información, sí, desconocemos, ¿no? Eso sí, información desconocemos. Ahora mencionaba hace un momento, no me acuerdo si era Linder o otra, perdón, Martín creo que era, que hablaba de que las empresas que han tenido, digamos, antecedentes que el Poder Judicial ha determinado, es que quien le envía una información al Poder Judicial, ¿no? Y ellos lo publican. Entonces, ahora sí ha tenido, es la única manera por ahí que están publicando, pero de otra manera saber que ha tenido antecedentes de esa empresa, no, no se tiene, no lo conocemos ahora, pero tal vez se pueda investigar, ¿no? Y justo de repente puede ser esto puede ser uno de los retos, ¿no? De repente conseguir información y revisar y que se pueda encontrar esa información que ella está solicitando. Correcto. Una nueva interrogante de Ángel. Dice, bueno, un link para la presentación de ayer. ¿Algún link? Está grabado en Facebook, me parece, ¿no? Está grabado. De repente ahí Todavía no hemos subido el video, pero lo vamos a subir a través de la página de Facebook de DRCP y vía correo electrónico les enviaremos en los próximos días los links de las grabaciones. Listo, entonces, si quieren, hagamos un experimento unos 10 minutos y un poco lo que quería era mostrarles, si le vamos a dar acceso a este mural, que es un lugar donde van a poder generar post-its. Entonces, un poco de ayer, lo que sucedieron, estos son algunos de los post-its que emergieron ayer y lo que está en círculo es como las temáticas, ¿no? Entonces, patrones en la data, ¿no? Y salieron preguntas como cómo podríamos identificar patrones, qué patrones siguen los proyectos paralizados. Tenemos otro grupo de post-its alrededor de visualización de la información y los retos. Entonces, un poco lo que queríamos ahora, digamos, entre todos era darnos 5 minutos y hacer preguntas alrededor de estas temáticas, ¿no? Oportunidades de mejora y preguntas abiertas para expositores. Y pudiéramos poner preguntas tipo cómo podríamos, de cuáles son los retos que vemos que tenemos con lo que hemos escuchado hoy, ¿sí? ¿A qué reto nos enfrentamos? Y esos post-its los pueden poner alrededor de estos temas o generar temas nuevos. Entonces, voy a compartirles un link al que pueden entrar. Y la forma de generar post-its es, hacen doble clic en la parte blanca, se genera un post-it, le hacen clic y ahí pueden escribir. Y lo que escriban lo pueden agrandar, hacerlo más pequeño y lo pueden mover y acercarlo al lugar donde creen que va la temática. Entonces, lo que les proponemos es, en 5 minutos, cada uno genere las preguntas que tiene en la cabeza y tratemos de acomodarlas alrededor de estos 5 temas. Y voy a dejar el chat voy a dejar, perdón, en el chat el link al mural para que entremos y vamos dejando algunas de las preguntas que tenemos en mente de a qué reto nos enfrentamos en base a la información que hemos escuchado hoy. El mural es un espacio abierto como si tuviéramos una pizarra blanca. Hacemos doble clic y generamos post-its y esos post-its los podemos escribir y moverlos a cualquier lado de la pantalla. Al lado derecho hay un control donde pueden hacer zoom, más o menos zoom. Y la instrucción o el reto que tenemos aquí todos es
generar post-its o preguntas que se nos han venido ocurriendo como retos en relación o en base a lo que hemos escuchado. Entonces, no sé, una, una pregunta podría ser como reto, podría ser, ¿cómo podríamos iniciar la exploración de los datos abiertos de las contrataciones públicas para detectar corrupción? ¿Cuáles son los datos relevantes que se pueden obtener de los datos abiertos proporcionados por OCE? ¿No? Esas son algunas de las preguntas que podríamos tener. ¿Cómo podríamos identificar las empresas que ganaron procesos de selección para una entidad en específica? ¿Cómo se cruza la información de los datasets del portal de datos abiertos? Entonces, nada, la invitación es doble clic, generan post-its, pongan sus preguntas y esos post-its los pueden dejar alrededor de estas 5 temáticas, si es que creen que digamos que su pregunta aplica para algunas de estas temáticas. Y hagámoslo durante 5 minutos y vemos qué aparece. Entonces, las instrucciones son muy fáciles. En base a lo que hemos escuchado, qué preguntas o qué retos tenemos. Las preguntas se pueden generar empezando con la frase cómo podríamos y ponemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar las variables de interés para, para, para un modelo que nos ayude a predecir la corrupción? ¿Qué otras fuentes de información creen que hacen falta? Alguien comentó esto de cómo verificar si una empresa extranjera tiene penalidades, ¿no? Sería un buen reto. Sí, es una súper pregunta. A ver, un par de anuncios más. Recuerden ingresar al link del Telegram para que mantengamos una comunicación más fluida y podamos responder sus dudas, seguirles comentando las siguientes actividades después de esta semana de la integridad y facilitar digamos, la construcción de equipos de cara a la datathon que tendremos el 25 de enero como la fecha, el sábado 25 de enero como la fecha en la cual presentamos los prototipos y les iremos anunciando cuáles son los premios y juntos ¿no? encontrando estos datos que nos pueden ayudar a solucionar estos problemas. Es que súper. Vamos a darnos 3 minutos más para ver qué preguntas han salido y de ahí, Wilson, si quieres vamos leyendo algunas de las preguntas que van saliendo. ¿Te parece? Correcto. En el mural. Vale. También hay bueno, un comentario de Gumercindo en preguntas y respuestas, tal vez lo podrías revisar.
Juan Camilo, ¿estás hablando? Porque no se está escuchando. Creo que está en mute. Uy, perdón, llevaba hablando media hora. No te Ya, comunicaste. en serio, pucha. ¿Se escuchó el que leí el comentario de Gurmecindo? No. No, nada. No. Ya listo. Entonces, a ver, Gurmecindo dice, en contrataciones de obras existen nuevas formas de corrupción y esto es la colusión, y esto se debe a que la colusión ha trascendido dentro de la entidad, que las autoridades de control no lo perciben, puesto que el corrupto, cumpliendo con lo que establece la norma, se dirigen las obras entre los mismos funcionarios, para lo cual hay empresarios que prestan sus empresas, ¿qué están haciendo para contrarrestar este mal endémico? Esta es la razón para que haya mínimos participantes a los procedimientos de selección. Pues Mecino, gracias por tu aporte. Como bien lo mencionas, es un mal endémico, nosotros lo catalogamos como un mal cultural o un problema cultural. Y los problemas culturales son problemas que se arraigan en la sociedad después de muchos. La evidencia es que llevamos 10 años tratando de combatir la corrupción y los cambios o los logros que hemos tenido son mínimos y lo demuestran indicadores de percepción de la corrupción de los países. Y digamos, nosotros estamos por debajo de la media. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de Perú. Entonces, claramente es un mal. Pero un poco la invitación acá es, en vez de seguir apuntando, ¿no?, a los demás, dime tú, dime cómo lo estás haciendo, dime cómo fiscalizas, es voltear ese dedo y hacer así. Es decir, ¿yo qué puedo hacer para cambiar esto? Y esa es la razón por la que estamos acá. Entonces la invitación es, vamos a tratar de pedir rendición de cuentas, pero bien, con datos dirigidos a funcionarios específicos y juntos como comunidad. Entonces, nada, animémonos a tratar de llevar esto adelante. No creo que nunca sacamos con la corrupción, pero si trabajamos juntos un año, 6 meses, seguro vamos a lograr algo interesante y que ese sea el punto de partida. Es que nada, Gurmecindo, muchas gracias por tu aporte. Rosario dice, trabajaba en una empresa de traslado de valores y teníamos un sistema, no recuerdo dónde podíamos identificar las referencias de lavado de activos de los socios o dueños de las empresas internacionales. Gracias, Rosario. Por lo general son sistemas de consulta, que esos sistemas los tienen mucho las entidades financieras y por lo general son pagos, no son libres. Dice, no se preocupe, estuvimos entretenidos con el mural. Miri, gracias. Hay una consulta de Walter. Dale, Dice una consulta, la charla de ayer está grabada en algún lugar para revisarla. Sí, hemos grabado la charla, no la hemos publicado, va a quedar publicada en el Facebook de DSRP. Ahí sí, y el equipo de comunicaciones nos van a ayudar con eso. Así es que probablemente mañana les estaremos enviando un correo con el link para que lo puedan ver. Listo, entonces, si quieren, Wilson, selecciona 1, 2 o 3 preguntas del mural y vamos leyendo qué ha salido ahí interesante. Hay una pregunta de Stephanie, ¿no? Dice, ¿es posible tener la trazabilidad del proyecto en tiempo real y accesible al ciudadano y a otros stakeholders? Sí, la respuesta es no, por eso estamos acá. Bien. Otra pregunta, ¿qué datos pueden ser un indicador de corrupción sistemática? Marle, ¿quieres responder eso? Con lo que has podido identificar. A ver, mira, no se podría, sí, tal vez podríamos conocer a qué estaría queriendo decir con corrupción sistemática, tal vez lo relacionaría como que constante de repente, ya, no sé si va por ahí por ese punto. Y sí, pues la meta es que una vez que se consolide la información, de repente podríamos darnos cuenta que de repente un contrato que pertenece a un RUC puntual
constantemente haya caído en corrupción, sino que de repente eso podría hacerse, ¿no? Como algo que continuo y por ahí se relacionaría con sistemático. No, yo creo que esas son preguntas muy interesantes para los ponentes que tenemos mañana y el viernes. Mañana nos acompaña de la Secretaría de Integridad Pública y el viernes de Contraloría. Creo que ahí podemos ir resolviendo algunas de esas preguntas. Sí, lo podemos consolidar para ese día. Correcto. Hay, bueno, otra duda, a ver, que es similar, ¿no? Dice, ¿qué patrones siguen los proyectos paralizados? De lo poco que hemos identificado es que hay algunos patrones que siguen esos proyectos. El primero es se extiende el monto de contratación, muchas veces al doble de la contratada inicialmente. Ese es un patrón. El segundo patrón es que muchas veces tienen sanciones que tienen o tienen novedades que tienen que solucionar y eso requiere nuevas consultorías o porque hay implementaciones mal hechas también. Pero por lo general tiene muchos años de para. Ayer Jimena nos mostraba un ejemplo de un proyecto que tenía más de 7 años, creo que era para arreglar los baños del Inca en Huancayo, si no estoy mal. Y es un proyecto que lleva, Cajamarca, es un proyecto que lleva ¿cuánto paralizado? Creo que lleva 7 años. Y el monto de contratación ya excedía el doble de lo que fue estimado. Entonces, hay cosas que uno puede empezar a identificar. También de repente que esos patrones, o sea, que se llegan a identificar, de repente, bueno, como se sabe, pues impide que crezca, pues, ¿no? O que avance un poquito más ese lugar, ¿no? De acuerdo. Hay una consulta interesante, dice, ¿se puede cruzar información bancaria de los funcionarios que aprueban los proyectos? No se puede. Sí, exacto. Yo creo que no. Estamos hay una ley que se llama secreto bancario y las únicas entidades que pueden entrar al secreto bancario son entidades que sean autorizadas por un juez bajo Jimena me corrige, yo no soy abogado, pero tienen que tener un proceso judicial abierto. Así es. No se puede cruzar información bancaria, está protegida por el secreto bancario, las cuentas no son públicas. Otra pregunta interesante sobre los modelos que se desean elaborar. Dice, ¿cómo podemos construir un modelo de predicción de corrupción, pero sin que el modelo caiga en prejuicios? Listo, entonces, creo que tu pregunta tiene como varias capas. Entonces, una subpregunta que yo haría es, ¿qué datasets vas a utilizar para entrenar tu modelo? Y si por general los prejuicios o el bias es en los datos de entrenamiento que vayas a utilizar. Y esos datos de entrenamiento, por lo general, para ese tipo de proyectos, los tienes que identificar o las variables de interés las tienes que empezar como a identificar tú mismo, dependiendo del tipo de modelo y un poco lo que busques construir. La corrupción es muy compleja, entonces creer que en un solo modelo vas a lograr hacer algo es difícil. Pero lo que sí se pueden hacer es armar algunos modelos con algunas variables. Entonces, por ejemplo, proyectos que se exceden de tiempo de contrato, proyectos que cambian los montos de contratación. Hay una serie de variables simples que nos pueden ayudar a entender o a identificar en los proyectos que están en ejecución cuáles pueden estar con algún tipo de índice o grado de ser proyectos que estén bajo sospecha de corrupción. Y regresando un poco al comentario inicial, perdón,
creemos nosotros que la Contraloría es la llave de esos datos de entrenamiento. La Contraloría tiene 15 años de casos de corrupción. Tenemos toda la casuística, probablemente toda la casuística de corrupción del Estado peruano en la Contraloría. Tenemos que tratar de en un futuro encontrar vínculos o caminos para ir por esa data y transformar esa data en esa información en datasets y esos datasets en datasets que sirvan para entrenar algún tipo de modelo. Pero el camino es largo y bueno, vamos a ver qué logramos. Hay un comentario de Carlos. Dice, ¿se podría generar un QR el cual lleve directamente al estado de obra? Ejemplo, una obra de remodelación de parque, así el ciudadano de la zona de beneficio pueda realizar la consulta y dar la opción de que sus comentarios, bueno, esto ayudaría como alerta, ¿no? Sí, súper increíble el comentario. La Contraloría tiene un programa de jóvenes que son jóvenes monitores. Hace poco ese programa ganó un premio como de excelencia empresarial. Y esos jóvenes monitores lo que buscan es eso, es ir a las obras físicamente, llevar información sobre esa obra y verificar en sitio que lo que está en el proyecto es lo que se está ejecutando. Una de las cosas que nos hemos enterado durante este proceso es que muchas veces esos monitores van sin mucha información o la información la tienen los supervisores, pero el ciudadano de a pie o este monitor no tiene esta información. Entonces, claramente es una de las soluciones o una de del acceso a la información que hace falta. La gran pregunta es cómo prototipamos esto, ¿no? Correcto. Eso es como el reto. Hay una consulta de Rosario. ¿Existe un ranking de proveedores por categorías de fraude o delitos, sanciones, etcétera? No sabríamos decirte si existe un ranking, pero tengan en cuenta lo siguiente, es que una vez una empresa es sancionada, sancionan es al RUC normalmente, pero los socios o los fundadores de esa empresa pueden ir y crear una nueva empresa y volverse a presentar. Entonces tenemos que ver también cómo verificamos cuáles son las personas detrás de esas compañías y cómo representan o se mueven en otras compañías y también los nexos de intereses. Entonces es un poquito más complejo que eso. No sé, Jimmy, si tú tienes algún comentario, porque creo que tú tenías una mirada ahí también. No te copié, Camilo. ¿Qué cosa me dices? No te escucho bien. Sí, hacer una pregunta respecto a si existe un ranking de las empresas sancionadas por actos de corrupción. Y lo que les mencionaba es que no es suficiente con identificar las empresas, sino identificar a los líderes detrás de esas empresas, a los socios, Sí, sería interesante tenerlo, porque de hecho, o sea, se desconoce. O sea, hay tanta información y no tenemos, por ejemplo, un ranking de quiénes son las empresas que han recibido mayor cantidad de sanciones o que han ejecutado proyectos que han implicado sanciones, pero además proyectos de mucho monto, ¿no? No hay. Y tampoco tenemos un ranking, digamos, de quiénes son los directores de empresas más sancionadas, ¿no? No existe eso. Tal vez se podría tomar como un reto, ¿no? Sí, claramente. Sí, de hecho, o sea, sería interesante, ¿no? Saber quiénes son las empresas más sancionadas, con más penalidades, incluso, pues, por ejemplo, la vez pasada estaba viendo que había una empresa que había sido inhabilitada hacía 6 años y ha vuelto a contratar otra vez, en fin, ¿no? Correcto. Genial. Listo, chicos, entonces vamos finalizando la sesión de hoy. Les agradecemos mucho por su asistencia. Mañana tendremos una nueva sesión a partir de las 7:30 de la noche.
Y tenemos una intervención muy interesante de la Secretaría de Integridad del MEF, donde nos van a hablar un poco de qué actividades siguen haciendo para promover la integridad en los funcionarios públicos, para entender un poco desde adentro qué información existe y qué se está haciendo. Así es que nos vemos mañana y gracias a todos por su atención. Les recordamos que se unan al link de Telegram, al Discord, y por ahí podemos hacer las preguntas y respuestas y seguir la conversación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias a todos. Muy buenas noches.